Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy estoy en una de esas encrucijadas morales mías absurdas que me marco cuando a veces me llega un título y no sé qué hacer con él. Porque muchas veces a lo mejor es un título al que llego tarde, que no se ha hablado de él, que mucha gente me ha recomendado y que luego yo he leído por banda aparte, pero nunca os he traído una reseña de él al canal. Y la verdad es que por esos motivos no sé nunca si meterlo en por qué deberías leer, a pesar de nunca haberlo comentado, si meterlo a lo mejor en una sección de Otaku Gen Loves, donde evidentemente ahí pueda hablar sobre él de alguna manera específica, pero sin duda alguna yo creo que donde debería encajar esta historia en la que estoy pensando es un antes y después. Esa sección donde yo normalmente analizo un manga respecto a lo que pensaba inicialmente de esta historia y luego lo que me ha acabado pasando tras leerla. Y es precisamente donde aquí quiero poner el gran manga de Toru Fujisawa, GTO, The Great Teacher Onizuka, un manga del que me habéis recomendado hasta la saciedad, un manga que por supuestísimo yo pensaba de que iba a ser el típico manga de ecchi barato con humor bastante gambero y que no me atraía demasiado, pero madre de Dios, qué manga, cómo me ha cerrado la boquita y me ha dado una hostia para decir espabila, que directamente tienes que tener más horizontes más amplios que estos. Porque efectivamente, gente, aunque Onizuka te dé esa imagen de profesor pervertido y que por supuesto que esto vaya a ser un manga ecchi del montón, pues créanme que esta historia entiendo por qué ha marcado tanto una generación tras leerlo. O sea que en el vídeo de hoy vamos a hacer un antes y después de esta historia. O sea que dentro vídeo. Esta historia nos explica cómo Kichi Onizuka era miembro del dúo conocido como Onibaku, un terrorífico grupo de banda criminal que por supuesto sembraba el terror en la ciudad de Shonan y por supuestísimo se había ganado una reputación entre los macarras del barrio. Sin embargo, su vida da un giro de 180 grados completamente en el momento en que nuestro protagonista decide convertirse en profesor. Sin embargo, no penséis que nuestro protagonista se convierte en profesor por las razones más nobles del mundo, sino es por el simple hecho de que un encuentro fortuito con una alumna de secundaria y un profesor al que parece, por supuesto, querer estar con él y ser su amante, por supuestísimo lo lleva a pensar de que él puede hacer lo mismo, ya que a sus 23 años de edad, nuestro protagonista sigue siendo virgen y está deseando, pues lo dicho, clavar un clavo. Lamentablemente nuestro protagonista no solo es que tenga talento cero para la educación, sino que también evidentemente tendrá que sacarse unas oposiciones, conseguir un título y todo esto encima empeorará más cuando este sea destinado a las aulas más conflictivas de los diferentes institutos a los que irá, donde evidentemente Onizuka tendrá que encontrarse con toda clase de gamberros que por supuesto tendrá que enderezar con sus propios métodos, aunque sean totalmente agresivos y funestos. ¿Podrá este profesor sobrevivir a la gran vorágine de adolescentes que por supuesto le harán la vida imposible? Pues eso es lo que veremos en las páginas de este título. Vale, gente, sí, lo sé. Sé lo que estáis pensando ahora mismo, que verdaderamente el hecho de que, por supuesto, encontrarnos con un protagonista que su principal aspiración en la vida sea echar un polvo con alguna de sus alumnas es un poco retorcido y macabro para un manga de este estilo, pero créeme que ese es el plot inicial o la primera impresión que yo me llevé, la verdad. Sabéis que estos temas a lo mejor son muy delicados y para mí sinceramente me gustan bastante tratarlos, pero relajaos, gente, porque esta historia no va a ir tanto de eso y para daros cuenta, por supuesto, del encanto que tiene Onizuka, vamos a ver el antes y después, es decir, cómo conocería yo previamente a Onizuka y luego también después cómo, por supuesto, ha evolucionado, empezando, por supuesto, por el antes, cómo, por supuesto, Onizuka se nos presenta al principio de la serie. Ya que para aquellos que no lo sabían, este no es precisamente el primer manga donde debuta nuestro protagonista, ya que por supuesto, y tal y como os he explicado, este tenía un pasado conflictivo donde se desarrolla en el manga Shonan Yonai Gumi, donde por supuesto ahí vemos cómo era todo un gamberro, cómo era por supuesto un criminal a moto, donde por supuesto todas esas costumbres siguen arraigadas en nuestro protagonista, que sigue siendo un completo cazurro, que por supuesto también es pendenciero, que es una persona que por supuestísimo está deseando vamos, meterse en los escándalos más jodidos del mundo, donde por supuesto también está deseando manosear a las chicas, donde por supuesto
supuesto, ves que no tiene ninguna característica en particular para decir, joder, qué buena persona o qué persona tan maravillosa para que, por supuesto, sea el profesor de mis hijos. Sin embargo, luego este protagonista va evolucionando de una manera que no esperaríais. Ya que si lo resumíamos en pocas palabras, decimos que Onizuka aquí es lo peor, de verdad. Un cero de humano, pero eso es el principio de la historia. Eso es, por supuesto, lo que se nos vende de Onizuka al principio, porque luego vemos que es ese profesor que, por supuestísimo, más profesores tendrían que ser como él. Ya que a medida que avanza la historia vamos viendo que a pesar de que los métodos de Onizuka sean totalmente bruscos, rudos y sin la menor delicadeza o psicología detrás, son efectivos para enderezar a una serie de alumnos que por supuestísimo lo están pasando fatal en la vida, que tienen sus circunstancias, sus motivos para que por supuesto no se puedan expresar como de esto, y Onizuka les da ese baño de realidad que necesitan, convirtiéndose en un profesor que más que a lo mejor enseñarte matemáticas o estudios sociales o lo que sea, demuestra que por supuesto te enseña de la vida y a disfrutar de una juventud que por desgracia no se va a repetir y que por supuestísimo te lanza ese mensaje que conectó tan bien con la juventud de la época y por lo cual seguramente este manga fue laureado como se merecía. De verdad, Onizuka es uno de esos profesores que sin duda alguna muchos maestros tendrían que aprender, pero de su vertiente más actualizada, más por supuesto de decir de que por supuesto hay que hablar con los alumnos, hay que demostrarles de que la vida no es todo lo malo que aparenta y que por supuesto están ahí como un refuerzo positivo que por supuesto este profesor consigue convertirse. Como veis, gente, la propia historia de Onizuka ya podría ser un claro ejemplo de lo que se podía percibir de esta serie por fuera y de lo que acaba siendo por dentro. Y la verdad es que creo que para desarrollarlo mucho mejor, creo que me voy a centrar en su trama para que veáis un poco en lo que pensaba que al principio iba a ser esta historia y cómo ha acabado siendo, la verdad, siendo principalmente el motivo por el cual esta historia siento de que está siendo vetada por mucha gente, que es el concepto que te llevas de Onizuka al principio antes de ver siquiera el manga por dentro. Porque evidentemente al principio cuando lees este plot, pues por supuesto te imaginas lo típico que va a ser esta historia. Una comedia estudiantil con un profesor que verdaderamente podría comportarse más como una suerte de Kankichi Ryotsu en el mundo de las aulas. Alguien que es pervertido, alguien que por supuesto va a estar deseando intentar seducir tanto a alumnas como profesoras y también por supuestísimo a darte momentos descacharrantes, absurdos, cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido, que la serie lo tiene, por supuesto. Tiene una parte de comedia central muy fastidiosa y que por supuesto te hace o reír o por supuesto a lo mejor tirarte para atrás un poco el humor tan chabacano que tiene, pero sin duda alguna refleja mucho el humor de la época, refleja mucho, por supuestísimo, el motivo que a lo mejor podría echar para atrás a la gente y quizás a lo mejor es por eso por lo que la gente la prejuzga tanto. Pero gente, esto es el motivo por el cual mucha gente se marcha de Onizuka, porque evidentemente también hay gente que decide quedarse como yo y es cuando descubre el verdadero oro de esta serie y porque evidentemente es un claro reflejo de la juventud. Ya que al margen de todas las payasadas que puede hacer Onizuka a lo largo de estos tomos, pues por supuesto también esta historia nos da un vivo reflejo de lo que pasa dentro de las aulas, donde podemos ver cómo por supuesto cosas como el bullying, el acoso, los profesores que por supuesto también son acosados, el fracaso estudiantil, las aspiraciones que se tienen a las cosas de ser gran estudiante o no, a respetar unas normas, a por supuesto ser el estudiante modelo. Todo eso está tratado en este manga. Todo esto evidentemente es un conflicto emocional súper heavy para unos adolescentes que se están formando en la vida y es cuando Onizuka juega ese papel importante para por supuesto darles a entender de que a lo mejor están equivocados y que estas actitudes por supuesto están equivocadas. Y por supuestísimo no es algo que solo afecte al mundo de los alumnos, como estoy explicando, también los profesores se ven muy afectados por esto, porque evidentemente hay profesores que también tienen conductas increíblemente negativas durante esta historia.
profesores que por supuesto, evidentemente, al verse desbordados por cómo se comportan sus alumnos, deciden no hacer nada, y otros que en cambio, pues por supuesto, apuestan por echarle la culpa directamente a los alumnos, de decir, buah, son casos perdidos, no puedo hacer nada por ellos. Y es precisamente donde aquí Onizuka entra para dar ese debate, dar esa dosis de realidad que por supuesto las aulas necesitan como nunca, como por supuesto un profesor de que viene de un sitio que por supuesto sería el más inhóspito, viene a dar lecciones de cómo ser maestro a maestros que llevan ya tanto tiempo en las aulas, y es por lo que sinceramente da una frescura total a una trama estudiantil que sinceramente siento que es más realista que nunca. Pero bueno, gente, sé que seguramente muchos de vosotros estáis ya pensando en lo típico de que, bueno, venga, Fran, nos has contado todo esto, pero al fin y al cabo GTO pues no deja de ser una serie con Ecchi fanservice. ¿Por qué me la vas a vender como algo brillante, maravilloso? Pues precisamente vamos a tratar ese punto, el del fanservice, para explicaros que quizás no pueda justificar por qué esta serie tenga fanservice, pero siento de que es un elemento narrativo que a lo mejor sí que ayuda a la historia. O sea, de que vamos con el antes del fanservice y luego os explicaré después mi opinión tras leer esta historia de cómo funciona el fanservice en esta historia. Ya que francamente, gente, pues esto era un cóctel para la autodestrucción inmediata, porque efectivamente meter fanservice en un instituto y que por supuesto también su profesor esté por supuestísimo mezclado con este tipo de cosas, pues por supuestísimo da una imagen muy negativa de Onizuka y de esta serie en general, por lo cual por supuesto yo prejuzgué durante muchísimos años esta historia. La verdad, hay escenas que por supuesto pasan de lo sórdido y de lo macabro y de lo muy pervertido, pero que por supuesto también son suavizadas en comparación con el fanservice que siento que tenemos a día de hoy. Sinceramente, ninguna de las alumnas sale completamente desnuda o por supuestísimo de manera que puedas decir, buah, es que está prácticamente como Dios la trajo al mundo. No, verdaderamente siento que a día de hoy el fanservice es, por desgracia, mucho más agresivo de lo que estamos viendo en otras series de la actualidad. O sea, de que estaros tranquilos porque quizás Onizuka no tenga ese nivel de fanservice que a lo mejor mucha gente ha prejuzgado en un principio. Pero después, gente, es otro cantar esto del fanservice. Evidentemente no voy a justificarlo porque efectivamente el fanservice siempre suelo decir que es un recurso barato, que muchos autores abusan de ello para captar lectores jóvenes, pero sinceramente siento de que aquí es una de esas excepciones donde puedo decir que el fanservice tiene un motivo detrás, que es el que os voy a explicar ahora mismo. Ya que en esta obra siento que el fanservice es la línea moral de lo que está bien y de lo que está mal. Evidentemente vemos que nuestro protagonista Onizuka es un pervertido en toda la regla y que por supuesto está deseando ver tetas, culos y lo que le venga por delante, pero nunca con sus alumnas, nunca evidentemente. Esa es la franja moral que por supuesto Onizuka nunca pasa, y mira que es el tío que más de la serie tendría que demostrar que por supuesto la traspasaría, pero no. Y en cambio ves profesores, ves personajes que por supuesto están dispuestos a traspasar esa línea, la que por supuesto lo hace como una barrera moral para lo que son las acciones de los protagonistas. Y la verdad es que lo encuentro fascinante. Me gusta que el fanservice a lo mejor sí, haga lo que haga, por supuesto sirva como reclamo para jóvenes, pero por supuestísimo también sirva como un recurso narrativo esencial, que a lo mejor sirva para hacer como algo que no sea simplemente decir, venga, tetas, en pro gratuito. No. Aquí hay un motivo detrás, hay un intento de justificación que me parece muy correcto y que la verdad es que siento que funciona muy bien alrededor de esta trama. La verdad, sinceramente, no puedo aplaudir evidentemente todo lo que haga este autor en la cuestión de fanservice, pero siento de que como mínimo le ha dado un motivo detrás muy importante para que esté en esta historia. La verdad, siento de que evidentemente catalogar Great Teacher Onizuka como una serie ecchi más sería faltarle al respeto a un recurso que, vale, se abusa demasiado de la industria, pero sinceramente en esta historia se usa bien. Bueno, gente, pues ahora toca hablar del último punto de este vídeo, y la verdad es que tenemos que hablar como siempre de su adaptación a anime, porque por supuesto Great Teacher Onizuka tuvo un anime, y la verdad es que hay que analizar un antes y un después muy interesante, porque aunque GTO tenga un anime muy chulo, la verdad, tengo que parafrasear al gran Homer Simpson para decir, ¿y si tan bueno era, por qué se canceló? Pues aquí en este vídeo vamos a hablar de el antes de la adaptación de Onizuka, que me parece un gran anime adaptado,
y el después que pasaron cosillas, gente. Pero primero vamos al antes para explicaros evidentemente por qué siento de que este anime lo tendríais que ver a pesar de cómo pasaron cosillas que luego relataré. Pues evidentemente tenemos que hablar de un anime excelente porque sinceramente Great Teacher Onizuka en la animación producida por Pierrot y con 43 episodios es un anime muy divertido que la verdad es que daba ese toque macarrilla que tan caracteriza a la serie y la verdad es que tenía una gran banda sonora, una buena animación, aunque un poco inconsistente en algunos planos, pero verdaderamente era un producto muy interesante y sobre todo cuando Wataru Takagi, quien era el sello de Onizuka, lo daba todo con este personaje. Te hacía reír, te emocionaba y por supuestísimo era un vivo reflejo de lo que el manga era cobrado vida. Quizás a lo mejor en algunas partes, y por supuesto porque evidentemente esta era una serie juvenil, se tomaron algunas decisiones como censurar escenas demasiado subidas de tono en el manga o procurar de que ninguno de los alumnos fumara, que eso es algo que evidentemente también pasaba en el manga. Cambios menores para una adaptación que por supuesto yo calificaría de excelente y que consideraría como el primer paso para conocer más del mundo de Onizuka o por lo menos darle el primera probadita para ver si te convence esta serie o no. La verdad, sinceramente, una buena adaptación de la que no tendría queja si no fuera por lo que pasó después. Ok, gente, si habéis escuchado bien, pues por supuesto os he dicho de que este anime lo producía Pierrot. Y sinceramente siento de que Pierrot ya ha cometido demasiados fallos en la industria del anime y que se han perdonado muchos de ellos a pesar de haber tenido también grandes aciertos, porque evidentemente creo que algún día le haré un vídeo a Pierrot sobre no solo cancelaciones abruptas que tuvo, malas adaptaciones que tuvo, inventadas y fumadas que se inventó para animes que podían haber sido en la hostia y lo condenó por completo. No sé, Pierrot sinceramente daría para un vídeo bastante tocho sobre él, pero bueno, gente, ahora sinceramente Pierrot siento que ha cambiado de rumbo, que ya por supuesto nos está entregando joyitas como Bleach, pero vamos a ver cómo por supuesto Pierrot y también las cadenas japonesas condenaron inevitablemente a este anime o como mínimo lo cerraron sin poder ver todo su potencial. Ahora sí que sí, gente, ahora vamos a responder la gran pregunta del vídeo. ¿Por qué se canceló el anime de Great Teacher Onizuka? Pues como inevitablemente suele pasar en el mundo del anime, por supuestísimo, Pierrot se quedó sin material del manga para adaptar. Y efectivamente en los tiempos modernos pues pensaríamos, bueno, pues tendría sentido de que se hiciera una parada y se retomara la temporada a futuro. Pues no, queridos míos, en esa época, en los 90, 2000, eso no se destilaba tanto y se optaba por supuestísimo por inventarse un final para no retomar la producción de un anime y por desgracia Onizuka tomó este destino. Y la verdad es que el anime podríamos decir que concluye de una manera muy diferente al manga, la verdad, tiene muchas diferencias. Su final no es un final que consideraría desastroso, pero sinceramente que nos privó de ver grandes argumentos y parte del manga adaptado. La verdad, siento que quedaron muchas historias del manga y muchos cabos que quedaron por resolver que se cerraron muy abruptamente y lamentando muchísimo que pasara esto. Aparte que también otro de los factores que por supuesto favorecieron a que esto pasara también fue por las propias cadenas locales de televisión de Japón, que por supuesto también llevaron a que el anime dejara de emitirse en su franja habitual, cambiándola por completo a otros días. Y por supuestísimo ese cambio, o evidentemente que el anime considera con grandes eventos deportivos que por supuesto llevaban a que se cancelara un episodio y lo tuvieran que emitir otro día, llevó a la confusión de los fans y a ver que las audiencias de esta se bajaran en picado, por lo tanto, por supuestísimo, esto llevó a la inminente cancelación a pesar de que ya estuvieran estirando el chicle del manga por completo, ya que hubo una temporada en donde por supuesto había episodios que relataban a lo mejor un capítulo que duraba apenas unas pocas páginas, o sea de que ahí ya la serie estaba sangrando de lo lindo, o sea de que imaginaros cómo lo sentenció este cambio de horario final que tuvo la historia. Y la verdad, gente, es que no me gustaría alargarme demasiado con esto, por lo que voy a hacer en realidad es derivaros a el canal de una profesional en lo que sería el mundo de Great Teacher Onizuka, que es el de Funkani. Ahí tenéis vídeos especializados donde evidentemente esta chica lo que consigue es explicar las diferencias entre el anime y el manga, explicar cosas sobre el final, explicar cosas sobre el mundo de Great Teacher Onizuka súper fascinantes y de muchas series más, y yo os recomiendo muchísimo suscribiros a su canal, o sea de que por aquí os voy a dejar el link para que vayáis directamente por si queréis ampliar mucho más allá de lo que yo he explicado en este vídeo. Pero
evidentemente con cariño y con, por supuesto, diligencia. Tratadme muy bien a esta chica porque sinceramente es toda una profesional y sin duda espero que en un futuro podamos hacer alguna colaboración juntos porque nada me haría más ilusión. Llegó el momento, gente. Hablemos de las conclusiones de esta historia, pero sinceramente es que creo que poco más puedo añadir que llega desarrollado durante todo el vídeo. Great Teacher Onizuka ha sido uno de esos mangas que han cogido y cremallerita, de verdad. No me esperaba que un manga que prejuzgué tan mal al principio pudiera darme tal bofetada de realidad, de ofrecerme una historia que aunque al principio se enmascarara en la comedia, en el ecchi, en el fanservice, en todo lo malo que a lo mejor puede prejuzgar la industria del manga, luego tratara unos problemas tan serios como los que pasa a la juventud, de verdad. Sinceramente me parece una obra terriblemente infravalorada por según que gente que a lo mejor piensa, ¡buah! Es fanservice, y hay gente que tristemente yo me incluyo y por lo que siempre sentiré vergüenza por ello, cuando aquí estoy teniendo una de las mejores historias de comedia estudiantil que nunca he leído. Por favor, no prejuzguéis Great Teacher Onizuka por lo que aparenta por fuera, hacedlo por lo que es por dentro. Adentraros en esta historia porque seguro que con alguna personaje, alguna trama o alguna cosilla, esta serie os va a tocar en el corazón. Creedme, gente. Onizuka se merece una oportunidad. Así que poco más, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad, qué a gusto me he quedado porque llevaba mucho tiempo queriendo hablar de esta historia que me la bebí completamente durante todo 2025, pero no sabía encontrarle el hueco dentro de este canal y ahora que por fin lo he hecho me siento completamente realizado. Ahora siento que por supuesto Onizuka no solo va a vivir en mis estanterías, sino también por fin en el canal de YouTube y también por supuesto en mis reseñas de Instagram, que seguramente en unos días después de que salga este vídeo colgaré la de los 2 últimos tomos. Dicho todo esto, pues ya solo me queda evidentemente cerrar el vídeo recordándoos unos pasos básicos por si sois fans de Onizuka o por si habéis sentido curiosidad por esta historia. Que recordate darle un buen like si te ha gustado este vídeo, compartir el vídeo con amigos, familiares, conocidos, que sepas que a lo mejor hayan oído hablar de esta serie o les flipa esta serie y te la quieran hacer ver. Pues mira, ahí tienes el aliciente perfecto para engancharle o para que te enganches tú a ella. Porque créeme, gente, haríais muy mal el prejuzgar esta serie. Y ya que estáis hablando de opiniones, bajaros a la cajita de comentarios y dejadme qué os parece esta historia. ¿La amáis? ¿La odiáis? ¿Creéis que esta historia iba de una cosa y luego resulta que con este vídeo habéis descubierto que va de otra? Por favor, dejádmelo saber, que eso me haría mucha ilusión. Y bueno, ya que estás arriba, pues vuelve a subir solo un poquitito. Tienes el botón de suscribirte y la campanita al lado. Si lo haces, por favor, me haría muy feliz. Porque cuantos más seamos, más nos divertiremos y estamos creando una comunidad hiper sanísima en el mundo del manga. Así que ya está, gente, poco más. Salvo recordaros lo más clásico y típico y tópico que solemos decir para acabar todos mis vídeos. Que recordaros que mi nombre es Frank Infantes, que este es un Otaku Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.